Ella tenía 2.000 millones de dólares escondidos en cuentas bancarias alrededor del mundo. Pero cada mañana se despertaba a las 5, se ponía un uniforme barato de limpieza y fregaba pisos por $300 a la semana. Él era el billonario más arrogante de la Ciudad de México, dueño del hotel más lujoso, con un corazón tan congelado que 23 empleadas habían renunciado en 6 meses solo para escapar de su crueldad. Cuando él descubrió quién era ella realmente, lo que hizo después dejó al mundo entero sin palabras. Esta es su historia. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber dónde está nuestra comunidad, y al final de esta historia, califica del 0 al 10 qué tan impactante te pareció. Porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias de amor más imposibles, más dolorosas y más hermosas que jamás se hayan vivido. Esta es la historia de Isabella Navarro, una mujer que lo tenía absolutamente todo y lo cambió por nada. Heredera de una fortuna de 2.000 millones de dólares. Viuda a los 32 años. Dueña de empresas multinacionales, propiedades en 5 países y más poder del que la mayoría de la gente podría soñar, pero estaba tan profundamente cansada de ser vista solo como dinero ambulante, que tomó la decisión más radical de su vida. Se disfrazó de empleada doméstica. Abandonó su mansión de 50 habitaciones. Guardó sus vestidos de diseñador. Y consiguió trabajo limpiando los mismos pisos de hotel que antes pisaba con tacones de $1.000, porque Isabella quería algo que su fortuna nunca había podido comprarle: ser vista como ser humano. Ser amada por quien era, no por lo que tenía, pero lo que no esperaba era conocer a Dante Romano. 38 años. Billonario hecho a sí mismo. Dueño del Hotel Gran Palace, el establecimiento más exclusivo de la Ciudad de México, y el hombre más odiado por cada persona que trabajaba para él. En los últimos 6 meses, 23 empleadas habían renunciado. Todas citando la misma razón: era imposible trabajar para alguien tan frío, tan cruel, tan completamente desprovisto de empatía humana. Una lo llamó tirano. Otra dijo que era imposible de complacer. Una tercera lo describió como el diablo en traje de diseñador. Dante Romano tenía el corazón congelado. Y había una razón devastadora para eso: su ex esposa lo había traicionado de la forma más brutal imaginable. Le había robado 47 millones de dólares. Había destruido su confianza en un solo golpe. Había dejado su corazón en pedazos tan pequeños que parecían imposibles de reconstruir, y desde ese día, Dante no confiaba en absolutamente nadie. Especialmente en mujeres. Entonces, ¿qué sucede cuando una billonaria disfrazada de empleada doméstica conoce a un billonario que odia a todas las mujeres? Explosión absoluta y total. Su primer encuentro fue tan desastroso, tan lleno de odio mutuo instantáneo, tan completamente explosivo, que ninguno de los dos podía ni remotamente imaginar que en exactamente 47 días estarían perdida, desesperada, irrevocablemente enamorados. Pero cuando él finalmente descubrió su secreto, cuando la verdad salió a la luz de la forma más pública y humillante posible, todo su mundo se derrumbó de la manera más dolorosa imaginable. Esta es una historia de mentiras que se transformaron en verdad. De odio que se convirtió en amor. De traición que encontró redención en el gesto más grande que un corazón roto puede ofrecer. Verás cómo una mujer arriesgó absolutamente todo por amor verdadero. Como un hombre aprendió a confiar de nuevo después de ser destruido. Y como el gesto más impresionante que jamás presenciarás salvó un amor que parecía completamente imposible, porque al final, descubrirás que el verdadero lujo no está en cuentas bancarias ni mansiones ni poder. Está en encontrar a alguien que te ame cuando no tienes absolutamente nada que ofrecer excepto tu corazón destrozado y tu vulnerabilidad cruda. Esta es la historia de Isabella y Dante, y comienza con el día más humillante de la vida de ella. 2 años antes del día que cambiaría absolutamente todo, Isabella Navarro estaba de pie en el funeral de su esposo, rodeada de 1000 personas que no le importaban para nada. Marcus Navarro había muerto a los 35 años. Genio tecnológico. Visionario empresarial. Billonario. Y el único hombre que Isabella había amado con cada fibra de su ser. El helicóptero que lo llevaba de vuelta de una reunión de negocios había caído del cielo sobre las montañas de Monterrey. Un minuto estaba vivo, planeando la cena con su esposa. Al minuto siguiente, simplemente dejó de existir. Isabella no lloró durante el funeral. No porque su corazón no estuviera absolutamente destrozado, sino porque había tanta gente mirándola. Tanta prensa tomando fotografías. Tanto escrutinio sobre cada expresión de su rostro. Los titulares no preguntaban cómo estaba su alma rota. Gritaban sobre su herencia.
La viuda más rica de México había heredado $2.000 millones. Eso era lo único que importaba al mundo. Y así comenzó el verdadero infierno de Isabella. En la primera semana después del funeral, 47 personas se pusieron en contacto. Primos que no había visto en 15 años aparecieron de la nada. Tíos que ni siquiera sabía que existían llamaron su puerta. Amigos autoproclamados de la infancia que apenas recordaba enviaron mensajes desesperados. Todos querían hablar. Todos necesitaban solo un pequeño préstamo. Todos tenían oportunidades de inversión absolutamente increíbles que solo necesitaban un poco de capital inicial. Ni uno solo preguntó cómo estaba durmiendo por las noches. Ninguno preguntó si necesitaba un hombro para llorar. Nadie se preocupó por el dolor que la estaba ahogando desde adentro. Solo veían dólares. Solo veían oportunidad. Después llegaron los pretendientes. Hombres guapos con trajes caros y sonrisas practicadas. Hombres exitosos con credenciales impresionantes. Hombres educados que sabían exactamente qué decir. Pero Isabella veía la verdad en sus ojos. No la veían a ella. Veían su cuenta bancaria. Veían escalera social. Veían boleto dorado hacia una vida que ellos mismos no podían alcanzar. Uno le propuso matrimonio después de solo 3 citas. Otro le pidió prestados $5 millones en su primera cena juntos. Un tercero casualmente mencionó sus deudas masivas de negocio y preguntó si ella podría ayudarlo a salir del problema. Isabella cerró su corazón completamente. Se encerró en su mansión de 50 habitaciones en las lomas de Chapultepec. Dejó de salir. Dejó de responder llamadas. Dejó de confiar en absolutamente cualquier persona. Pasó 18 meses así. Sola en su palacio dorado. Rica más allá de cualquier medida. Y absolutamente miserable. Hasta que su asistenta, Marta, le dijo algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras Marta servía té en la terraza vacía de la mansión, la mujer de 60 años que había trabajado para la familia durante décadas finalmente habló con la franqueza que solo los viejos sirvientes leales se atreven a usar. Le dijo a Isabella, con todo respeto, que aquello no era vida. Que vivir como prisionera en una jaula de oro no era lo que el señor Marcus habría querido para ella. Isabella levantó la vista de su libro, sorprendida de escuchar algo tan directo. Marta continuó sin piedad. Señaló la mansión vacía. Los jardines que nadie caminaba. Las habitaciones que Isabella ni siquiera usaba. Y preguntó la pregunta devastadora, ¿para qué servía toda esa riqueza si Isabella estaba muerta por dentro? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Isabella mientras admitía que no sabía qué más hacer. Todos querían algo de ella. Nadie la veía realmente. Marta sonrió con esa sabiduría simple que viene de haber vivido una vida larga y difícil. Le dijo que entonces hiciera que la vieran. Que se quitara la corona imaginaria. Que bajara del pedestal. Que fuera simplemente Isabella. Isabella preguntó cómo podría lograr eso. Marta le contó su propia historia. Antes de trabajar para familias ricas, había sido camarera de hotel durante 20 años. Limpiaba habitaciones desde la madrugada hasta el anochecer. Y la gente la veía como parte del mobiliario. Invisible. Pero también libre. Libre de expectativas. Libre de juicio. Libre de ser simplemente humana haciendo trabajo honesto. La idea se plantó en la mente de Isabella como una semilla loca que de alguna manera tenía perfecto sentido. Una semana después, Isabella Navarro desapareció del mundo de los ricos. Guardó todas sus joyas en la caja fuerte más segura de su mansión. Colgó sus vestidos de diseñador en el armario y los cubrió con fundas protectoras. Dejó sus tarjetas de crédito negras sin límite en un cajón. Con la ayuda de un abogado extremadamente discreto y extraordinariamente bien pagado, obtuvo documentos de identidad con su nombre de soltera. Isabella Cruz. Edad, 32 años. Educación, solo preparatoria. Experiencia laboral, limpieza doméstica. Y aplicó a un trabajo en el Hotel Gran Palace. El hotel más lujoso de la Ciudad de México. El mismo hotel donde ella y Marcus habían pasado su luna de miel años atrás,
cuando el mundo todavía tenía sentido y el amor todavía parecía invencible. El hotel que era propiedad de un hombre llamado Dante Romano. Pero Isabella no sabía absolutamente nada sobre Dante Romano. No sabía de su corazón roto. No sabía de su reputación terrible. No sabía de las 23 mujeres que habían huido de su crueldad. No tenía ni idea de que estaba a punto de entrar en el territorio del hombre emocionalmente más peligroso de toda la ciudad. Y Dante Romano tampoco sabía nada de ella. No sabía que su nueva empleada era billonaria. No sabía que estaba a punto de enamorarse por primera vez en 5 años. Y no sabía que cuando finalmente descubriera la verdad, su mundo entero se incendiaría de forma tan devastadora que ambos quedarían marcados para siempre. Mientras Isabella se preparaba para su nueva vida como empleada invisible, Dante Romano estaba en su oficina del piso 40, mirando por ventanas panorámicas hacia la Ciudad de México que había conquistado con sangre, sudor y absoluta determinación. Y se sentía completamente vacío por dentro. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. El hotel más prestigioso de la ciudad. Un penthouse de 500 metros cuadrados con vistas que la gente pagaría millones solo por fotografiar. Autos que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Ropa de marcas que la gente común ni siquiera podía pronunciar correctamente. Pero su cama gigante estaba fría cada noche. Y su corazón estaba aún más frío. 5 años atrás, Dante Romano había sido un hombre completamente diferente. Había sido cálido. Confiado. Capaz de amar sin reservas. Había estado locamente enamorado de su esposa Valeria. Se habían casado jóvenes. Habían construido el imperio hotelero juntos, o al menos eso era lo que Dante había creído ingenuamente durante años. Pero entonces descubrió la verdad que destrozó absolutamente todo. Valeria lo había estado traicionando durante 3 años completos. Con su mejor amigo desde la universidad. Con su socio de negocios. Con el hombre que había sido padrino en su boda. Y no era solo infidelidad emocional que dolía como cuchillo en el corazón. Valeria había estado robando sistemáticamente. Desviando fondos de la empresa hacia cuentas offshore. Falsificando documentos. Creando empresas fantasma. Todo en complicidad con ese supuesto mejor amigo. Cuando Dante finalmente descubrió el alcance total de la traición, habían robado $47 millones de las arcas de la empresa. El divorcio fue brutal. Público. Humillante. Las noticias cubrieron cada detalle sucio. Las redes sociales se burlaron. Los competidores se regocijaron en su dolor. Dante recuperó la mayoría del dinero después de años de litigios devastadores. Pero nunca recuperó su capacidad de confiar en otro ser humano. Construyó muros alrededor de su corazón. Muros tan altos que parecían impenetrables. Muros de hielo y resentimiento y dolor tan profundo que había dejado de sentirlo conscientemente. No salía con nadie. No permitía cercanía emocional con absolutamente nadie. Trataba a sus empleados con una frialdad profesional que a menudo cruzaba la línea hacia la crueldad. Su filosofía se había vuelto simple y brutal, mejor que lo odiaran que lo traicionaran de nuevo. Y funcionaba para mantener su negocio exitoso. Su imperio crecía. Su riqueza se multiplicaba. Pero su alma se estaba muriendo centímetro a centímetro de pura soledad. Dante no lo admitía. Ni siquiera a sí mismo durante las noches largas e interminables. Pero había momentos, generalmente a las 3 de la madrugada cuando el silencio de su penthouse vacío era absolutamente ensordecedor, donde se sentaba solo con un vaso de whisky caro que no sabía nada. Y se preguntaba si esto era realmente todo. Si esta era la suma total de lo que valía su vida. Dinero sin significado. Éxito sin alegría. Existencia sin propósito real. No tenía respuesta para esa pregunta devastadora. Hasta que una mujer testaruda con uniforme barato de limpieza y absolutamente cero miedo entró por su puerta. Y cambió absolutamente todo en formas que ninguno de los dos podía anticipar. Los primeros 2 días de Isabella como camarera fueron sorprendentemente normales. La entrenaron en procedimientos estándar. Le dieron su uniforme que olía a detergente industrial. Le asignaron pisos del 35 al 38.
Isabella limpiaba con dedicación genuina que sorprendía a sus supervisores. Esto no era actuación para ella. Era terapia inesperada. Algo en el trabajo físico simple, en ver resultados tangibles de su esfuerzo, le devolvía un sentido de propósito que había perdido en su vida de billonaria ociosa. Pero al tercer día, todo cambió de manera explosiva. La supervisora Mercedes, una mujer de 45 años con expresión perpetuamente estresada, llamó a Isabella aparte con urgencia visible en sus ojos cansados. Le dijo que necesitaba cubrir el piso 40 a ese día. La empleada regular había renunciado la noche anterior. Sin aviso previo. Simplemente había dejado su uniforme doblado en su casillero y había desaparecido sin dar explicaciones. Mercedes bajó la voz hasta casi un susurro cuando explicó que el piso 40 era la suite del señor Romano, el dueño del hotel. Y que él era extraordinariamente difícil de complacer. Isabella preguntó qué tan difícil podía ser realmente un jefe exigente. Mercedes la miró como si acabara de firmar su propia sentencia de muerte. Le dijo que 15 empleadas habían renunciado en lo que iba del año. Todas citando al señor Romano como razón principal. Isabella, que había sobrevivido a juntas directivas despiadadas y negociaciones con tiburones corporativos, sintió que un jefe difícil no era algo que debiera asustarla particularmente. Aceptó la asignación con confianza que resultaría ser completamente injustificada. A las 2 de la tarde, Isabella estaba frente a las puertas dobles de madera oscura de la suite presidencial. Manijas de oro pulido brillaban bajo las luces del pasillo. Una placa discreta decía, privado, solo personal autorizado. Isabella tocó 3 veces. Fuerte. Clara. Profesional. Silencio absoluto le respondió. Esperó 60 segundos completos, contando mentalmente como le habían enseñado en el entrenamiento. Nada. Ni un sonido desde el interior. Asumiendo correctamente según el protocolo del hotel que la suite estaba vacía, Isabella usó su llave maestra y abrió la puerta. Y quedó absolutamente paralizada por lo que vio. La suite era impresionante de una manera que quitaba el aliento. Techos de 6 metros de altura. Ventanas de piso a techo que ofrecían vista de 360 grados de toda la Ciudad de México. Muebles que Isabella reconoció inmediatamente porque ella misma tenía piezas idénticas en su mansión real, italianos, hechos completamente a mano, caros incluso para los estándares de billonarios. Pero lo que la congeló en su lugar no fue el lujo excesivo. Fue el sonido inconfundible de agua corriendo. Ducha. Alguien definitivamente estaba ahí. Isabella murmuró una maldición entre dientes y dio media vuelta para salir rápidamente antes de que la situación empeorara. Ya era demasiado tarde. La puerta del baño se abrió violentamente con un golpe que hizo eco en toda la suite. Y ahí estaba él. Dante Romano en toda su gloria furiosa. Alto, probablemente 1,90 m de pura presencia intimidante. Cabello negro mojado pegado a su frente. Torso completamente desnudo revelando musculatura que venía de entrenamiento disciplinado, no de vanidad. Y usando absolutamente nada excepto una toalla blanca amarrada peligrosamente baja en su cintura. Agua goteaba lentamente por su pecho. Sus ojos oscuros la miraban con una furia tan intensa que Isabella la sintió físicamente como un golpe. Y era devastadoramente guapo de una manera que hacía la situación aún más incómoda. Pero claramente estaba absolutamente furioso. 2 segundos de silencio absoluto pasaron como eternidad. Entonces Dante rugió con voz profunda que reverberó en todo el espacio. Quería saber quién diablos era ella y cómo se había atrevido a invadir su privacidad de manera tan flagrante. Su voz era profunda. Autoritaria. Llena de rabia apenas contenida que prometía consecuencias terribles. Isabella, que había enfrentado juntas directivas de corporaciones multimillonarias, que había negociado con los abogados más despiadados del país, que había sobrevivido a la muerte de su esposo y al posterior ataque de buitres humanos. Quedó completamente muda durante exactamente 3 segundos. Pero solo 3 segundos. Porque Isabella Navarro, sin importar qué nombre usara en ese momento, no se quedaba callada ante nadie. Le dijo con voz firme a pesar del shock que había tocado. 3 veces. Había esperado 1 minuto completo como dictaba el protocolo. Él no había respondido.
Las reglas del hotel establecían claramente que después de seguir ese procedimiento, el personal de limpieza podía entrar a realizar su trabajo. Dante parpadeó, visiblemente sorprendido. Era obvio que nadie le hablaba de esa manera directa. Repitió la palabra protocolo con voz peligrosamente baja. Le preguntó si realmente él le estaba citando protocolo después de invadir su privacidad de forma tan descarada. Isabella levantó la barbilla con desafío que sorprendió incluso a ella misma. Le dijo que no había invadido nada. Que estaba haciendo su trabajo exactamente como se suponía. Que si quería privacidad absoluta, debió haber colgado el letrero de no molestar en la puerta. No lo había hecho. El silencio que siguió fue tan tenso que el aire mismo parecía electrificado. Dante dio un paso hacia ella. Intimidante. Casi amenazante en su presencia física abrumadora. Le preguntó su nombre con voz que prometía consecuencias. Isabella respondió, Isabella Cruz. Dante pronunció su nombre lentamente, como si estuviera memorizándolo para usarlo en algún documento de despido futuro. Luego le informó con absoluta frialdad que estaba despedida. Que recogiera sus cosas. Que se fuera inmediatamente. Que nunca volviera a poner un pie en su hotel. Algo en Isabella explotó en ese momento. Durante 2 años había sido tratada como objeto. Como cuenta bancaria ambulante. Como cosa que existía solo para ser usado por otros. Y ahora este hombre arrogante, este tirano en toalla, la despedía por hacer su trabajo correctamente según las reglas que él mismo probablemente había aprobado. No. Absolutamente no. Isabella le dijo con voz que temblaba de emoción contenida que no podía despedirla. Dante se congeló completamente, incrédulo. Preguntó qué había dicho, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Isabella repitió con más firmeza que él no podía despedirla, señor Romano. Dante exigió saber quién diablos se creía ella para decirle qué podía o no podía hacer. Isabella respondió que era alguien que había leído su contrato laboral cuidadosamente. Tenía contrato garantizado de 90 días. Despido sin causa justa significaba indemnización completa más compensación por daños morales. Y técnicamente hablando, ella había seguido el protocolo exactamente. Él no. El silencio que descendió sobre la suite fue absoluto y devastador. Dante la miraba como si acabara de ver aparecer un unicornio imposible frente a sus ojos. Porque en 5 años completos como dueño de ese hotel, absolutamente nadie, ni una sola persona, lo había desafiado de esa manera directa. Y entonces Dante Romano hizo algo que sellaría el destino de ambos irrevocablemente. Sonrió. No fue una sonrisa amable o cálida. Fue la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar presa particularmente interesante. Le dijo lentamente que muy bien. Que si quería quedarse tan desesperadamente, perfecto. Pero le advirtió con absoluta claridad, iba a hacer de sus próximos 90 días un infierno tan grande, tan completamente insoportable, que ella iba a renunciar voluntariamente. Y cuando lo hiciera, no recibiría ni un solo centavo de compensación. Isabella sostuvo su mirada sin pestañear ni una sola vez. Le dijo que aceptaba su desafío, señor Romano. Dante respondió, perfecto. Isabella repitió, perfecto. Se miraron durante 5 segundos interminables. Electricidad pura crepitaba en el aire entre ellos. Entonces Dante cerró la puerta del baño con fuerza que hizo temblar el marco. Isabella salió de la suite y cerró la puerta suavemente detrás de ella. En el pasillo vacío, completamente sola, su corazón latía tan violentamente fuerte que pensó que podría salirse de su pecho. Murmuró para sí misma, preguntándose qué acababa de hacer. Pero no tenía ni la más remota idea. No tenía absolutamente ninguna idea de que acababa de comenzar la guerra que se transformaría en la historia de amor más improbable, más hermosa, más dolorosamente imposible que 2 corazones completamente rotos jamás vivirían. Dante Romano resultó ser un hombre que nunca hacía amenazas vacías. Sus advertencias siempre se convertían en realidad. A la mañana siguiente, Isabella recibió lo que Mercedes describió nerviosamente como su primera asignación especial. La supervisora llegó al casillero de Isabella con una lista impresa y expresión de disculpa absoluta pintada en su rostro cansado. Le extendió el papel con manos que temblaban ligeramente.
Isabella leyó la lista completa. Sus ojos se abrieron con incredulidad creciente con cada línea. Era imposible. No difícil. No desafiante. Físicamente, matemáticamente, científicamente imposible de completar. Mercedes murmuró que lo sentía mucho. Que eran órdenes directas del señor Romano. Que no había nada que ella pudiera hacer para ayudar. Isabella miró la lista de nuevo, procesando la magnitud del desafío. Limpiar la piscina de la azotea completamente. Sola. En 2 horas. Pulir 847 piezas de cubertería de plata antigua. A mano. Hasta que cada una brillara como espejo. Reorganizar la biblioteca privada del señor Romano. 3000 libros. Por orden alfabético perfecto. En un solo día. Cualquier persona normal habría renunciado inmediatamente al ver esa lista diseñada para el fracaso. Pero Isabella sonrió. Porque Dante Romano acababa de cometer un error crucial. Acababa de subestimar exactamente quién era Isabella Navarro en realidad. La piscina de la azotea del Gran Palace medía 25 metros de largo por 12 de ancho. Tenía sistema de filtrado automático, pero también requería limpieza manual profunda mensualmente para mantener los estándares del hotel. Normalmente, un equipo completo de 4 personas especializadas tardaba 6 horas en completar el trabajo correctamente. Dante le había dado a Isabella 2 horas. Para hacerlo completamente sola. Isabella subió a la azotea a las 6 de la mañana exactas. Observó la piscina gigantesca brillando bajo el sol naciente. Miró su reloj calculando mentalmente. Entonces sacó su teléfono personal y marcó un número que tenía guardado bajo el nombre simple de Marta. Le pidió a su asistenta un favor enorme. Necesitaba a alguien que supiera limpiar piscinas profesionalmente. Que pudiera venir inmediatamente sin hacer preguntas. Marta se rió con ese sonido cálido que había consolado a Isabella desde niña. Le dijo que su propio hijo trabajaba como técnico de mantenimiento de albercas. Y que casualmente su equipo completo estaba libre esa mañana exacta. 30 minutos después, 3 hombres profesionales con equipo industrial especializado estaban limpiando la piscina con eficiencia que venía de años de experiencia. Isabella les pagó $500 en efectivo que había sacado de una cuenta personal separada. Para ellos era un bonus inesperado que haría más fácil el mes. Para Isabella era menos de lo que solía gastar en una sola taza de café en su vida anterior como billonaria. Terminaron el trabajo completo en 1 hora y 47 minutos. Cuando Dante subió personalmente a verificar el progreso a las 8 de la mañana, esperando encontrar a Isabella exhausta y fracasada, encontró en cambio la piscina absolutamente impecable. Brillando bajo el sol matutino. Agua cristalina perfecta reflejando el cielo azul. Isabella estaba sentada tranquilamente al borde de la piscina, tomando agua fresca, sin siquiera una gota de sudor en su frente. Lo saludó con sonrisa angelical que ocultaba su victoria secreta. Buenos días, señor Romano. Dante miró la piscina con ojos que no creían lo que veían. Luego a ella. De vuelta a la piscina tratando de encontrar algún defecto, alguna evidencia de trabajo mal hecho. No había nada. Era perfecta. Preguntó cómo lo había logrado, su voz conteniendo incredulidad apenas controlada. Isabella mintió descaradamente con expresión de inocencia absoluta. Trabajo duro y dedicación, señor Romano. Nada más que eso. Dante apretó la mandíbula tan fuerte que los músculos se marcaron visiblemente. No dijo una sola palabra más. Simplemente dio media vuelta y se fue con pasos que resonaban su frustración. Puntuación invisible, Isabella 1, Dante 0. A las 10 de la mañana del mismo día, Mercedes apareció cargando 12 cajas enormes de madera antigua. Las dejó con esfuerzo visible frente a Isabella. Le explicó con voz que pedía perdón que el señor Romano requería que puliera cada pieza de cubertería de plata hasta que pudiera verse reflejada perfectamente en el metal. Y que tenía que terminar absolutamente todo antes de las 6 de la tarde. Isabella abrió la primera caja con cuidado. Había fácilmente 100 piezas solo en esa primera caja. Cucharas, tenedores, cuchillos, cucharillas de café, todos necesitando pulido individual meticuloso. Dijo con calma que no sentía que eso sería perfecto.
que comenzaría de inmediato. Mercedes se fue sintiéndose culpable por ser mensajera de una tarea imposible. En cuanto la supervisora desapareció, Isabella sacó su teléfono y marcó un número que tenía guardado como emergencias, abogado. Un hombre llamado Roberto respondió inmediatamente reconociendo su voz. Le preguntó qué necesitaba la señora Navarro. Isabella le dio instrucciones precisas. Necesitaba 12 pulidoras eléctricas profesionales de plata. Las mejores que el dinero pudiera comprar. Entrega en el Hotel Gran Palace en 30 minutos exactos. Y necesitaba contratar 5 joyeros profesionales por medio día de trabajo. Pagaría triple tarifa por la urgencia. Roberto confirmó que consideraba el asunto resuelto. A las 11 de la mañana, Isabella tenía equipo profesional de pulido. A las 5:30 de la tarde, toda la cubertería brillaba como espejos perfectos bajo las luces. Cuando Dante llegó a inspeccionar personalmente el trabajo, tomó un tenedor al azar de una de las cajas. Lo sostuvo bajo la luz. Pudo ver su propio reflejo con claridad perfecta en el metal pulido. Murmuró la palabra imposible casi para sí mismo. Isabella preguntó con inocencia fingida si había dicho algo. Dante dejó caer el tenedor de vuelta en la caja con más fuerza de la necesaria. Le dijo bruscamente que continuara con su trabajo. Pero Isabella vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No era solo frustración. Era curiosidad creciente. Empezaba a preguntarse quién era realmente esta mujer. Puntuación invisible, Isabella 2, Dante 0. Al tercer día de la guerra silenciosa entre ellos, Dante decidió llevar personalmente a Isabella a su biblioteca privada en el piso 40. Era un espacio impresionante que revelaba más sobre Dante Romano que cualquier entrevista podría. 3 paredes completas cubiertas de estantes de piso a techo de madera oscura. Escalera corrediza de bronce pulido. Butaca de cuero desgastado por años de uso. Chimenea de mármol. El aire olía a libros viejos, whisky caro y soledad profunda. Y estaba en caos absoluto que claramente era intencional. Libros apilados sin ningún orden lógico. Algunos colocados al revés. Otros tirados descuidadamente sobre mesas y el piso. Parecía que alguien había sacado deliberadamente cada libro de su lugar correcto solo para crear la tarea más frustrante posible. Dante le dio sus instrucciones con voz fría que no admitía cuestionamiento. Quería cada libro en su lugar apropiado. Alfabéticamente perfecto. Organizado por autor. Tenía hasta medianoche para completar el trabajo. Isabella preguntó con calma qué pasaría si no terminaba a tiempo. Dante sonrió con esa expresión de depredador que estaba empezando a conocer demasiado bien. Le dijo que entonces consideraría que había incumplido sus obligaciones laborales. Y tendría causa justa perfecta para despedirla. Agregó con satisfacción apenas oculta, sin ninguna indemnización. Isabella tragó saliva sintiendo por primera vez la verdadera dificultad del desafío. Este era diferente de los anteriores. No podía simplemente comprar su salida. Esto requería conocimiento genuino, sistema organizado, inteligencia real. Afortunadamente para ella, Isabella Navarro poseía las 3 cosas en abundancia. Le dijo que empezaría de inmediato. Dante salió completamente seguro de que esta vez finalmente la vería fracasar. Pero lo que Dante Romano no sabía, lo que nunca podría haber imaginado, era que Isabella Navarro había estudiado literatura comparada en Yale antes de casarse con Marcus. Que había catalogado bibliotecas enteras por puro placer durante veranos aburridos de universidad. Que conocía sistemas Dewey y Library of Congress como segunda naturaleza. Que podía clasificar por género, época histórica, movimiento literario con los ojos cerrados. Y más importante aún, que tenía memoria fotográfica casi perfecta para títulos de libros. Isabella comenzó a trabajar con precisión que parecía casi quirúrgica. Primero sacó absolutamente todos los libros de los estantes. Los apiló en secciones mentales que solo ella entendía. Luego comenzó el proceso meticuloso de alfabetización. Trabajó 11 horas seguidas sin parar. Sin descanso real. Solo bebiendo agua cuando la sed se volvía insoportable. A las 11:30 de la noche, estaba terminando el último estante superior. A las 11:47, colocó el último libro en su lugar perfecto,
Zenan The Art of Motorcycle Maintenance de Robert Pirsig, ubicado exactamente donde la lógica alfabética dictaba. Se alejó varios pasos para admirar su trabajo completo. Era perfecto. Absolutamente, indiscutiblemente perfecto. Alfabético por autor. Con secciones lógicas claramente definidas, ficción separada de no ficción, biografías en su propia área, filosofía agrupada apropiadamente. Se dejó caer exhausta en la butaca de cuero que olía vagamente a colonia masculina cara y whisky. Un libro quedó en la mesa junto a ella, 100 años de soledad, de García Márquez. Lo tomó sin pensar, abrió una página al azar, y comenzó a leer. El agotamiento la venció en minutos. Se quedó dormida con el libro abierto en su regazo. A las 11:55 de la noche, Dante entró a su biblioteca esperando encontrar caos. Esperando encontrar a Isabella llorando de frustración y fracaso. Esperando finalmente tener su victoria y su despido justificado. Pero encontró una biblioteca perfecta que superaba incluso la organización que él mismo había mantenido antes de desordenarla deliberadamente. Y encontró a Isabella dormida en su butaca favorita. Dante se quedó completamente inmóvil en la entrada, mirándola con expresión que lentamente cambiaba de triunfo anticipado a algo mucho más complicado. Con la guardia completamente baja, durmiendo profundamente, Isabella se veía diferente. Vulnerable de una forma que nunca mostraba despierta. Hermosa de una manera que no tenía absolutamente nada que ver con maquillaje o ropa costosa o presentación cuidadosa. Tenía una mancha de polvo en la mejilla que Dante sintió un impulso extraño de limpiar suavemente. Su cabello estaba despeinado de horas de trabajo. Su uniforme barato estaba arrugado y manchado. Pero había algo en su rostro dormido, algo en la forma en que su pecho subía y bajaba con respiración profunda de sueño exhausto, que hizo que algo en el pecho de Dante doliera de una forma que no había sentido en 5 años. Sacudió la cabeza violentamente tratando de deshacerse del sentimiento. No. Esto no estaba pasando. No podía estar sintiendo nada por esta mujer testaruda que desafiaba cada una de sus expectativas. Caminó silenciosamente entre los estantes revisando meticulosamente la organización. Buscando algún error, alguna equivocación, cualquier excusa para declararla inadecuada. No encontró nada. Todo era perfecto. Más perfecto incluso que antes. Murmuró para sí mismo la palabra imposible como si fuera una pregunta existencial. ¿Quién diablos era realmente esta mujer? Isabella se movió ligeramente en la butaca, empezando a despertar del sueño profundo. Rápidamente, casi con pánico extraño, Dante salió de la biblioteca antes de que ella pudiera abrir los ojos y encontrarlo allí observándola como algún tipo de acosador. Pero algo fundamental había cambiado en él durante esos minutos mirándola dormir. Ya no quería destruirla. Ya no quería verla fracasar. Quería entenderla. Necesitaba saber quién era realmente bajo ese uniforme de limpieza y esa actitud desafiante. Y eso era infinitamente más peligroso que el odio simple. Puntuación invisible, Isabella 3, Dante 0. Pero Dante estaba empezando a perder por razones completamente diferentes que ya no tenían nada que ver con desafíos laborales. Una semana después del incidente de la biblioteca, Dante llamó a Isabella a su suite a las 11 de la noche. Hora inapropiada que violaba técnicamente los horarios normales de trabajo. Isabella subió con mezcla de curiosidad y cautela. Tocó la puerta. Esperó permiso para entrar. Dante estaba en su escritorio enorme de caoba, completamente rodeado de documentos que claramente representaban problemas complejos de negocios. Se veía cansado de una forma que iba más allá del agotamiento físico. Ojeras oscuras marcaban su rostro. Corbata aflojada colgaba de su cuello. Cabello despeinado como si hubiera pasado las manos por él repetidamente durante horas. Le dijo sin levantar la vista de los papeles que quería té. Chai indio tradicional. Con especias frescas auténticas. Y lo quería listo en 15 minutos exactos. Era otra trampa obvia. Isabella lo supo inmediatamente. Chai tradicional apropiadamente preparado requería mínimo 30 minutos de tiempo de cocción lenta para desarrollar los sabores correctamente. Pero lo que Dante Romano no sabía, lo que no podía saber, era que Marcus Navarro había sido absolutamente obsesionado con té en todas sus variedades exóticas.
Habían viajado juntos a India 3 veces durante su matrimonio. Isabella había aprendido el arte del chai de maestros verdaderos en Mumbai. Conocía 15 recetas diferentes de memoria perfecta. Podía preparar chai con los ojos cerrados y que superara cualquier cosa servida en los mejores restaurantes. Bajó rápidamente a la cocina industrial del hotel. Improvisó brillantemente con los ingredientes disponibles: cardamomo fresco que encontró escondido en la despensa, canela en rama, jengibre que ralló a mano, clavos de olor enteros, pimienta negra recién molida, té negro fuerte de Assam, leche entera, azúcar morena sin refinar. Hirvió todo junto con técnica exacta que había aprendido de una mujer de 70 años en las calles de Mumbai. Mezcló con ritmo específico. Coló con cuidado. Perfeccionó la temperatura hasta el grado exacto. En 14 minutos precisos, volvió con una taza humeante que llenó el elevador entero con aroma que prometía perfección. Dante tomó la taza sin expectativas reales. Estaba simplemente probándola para señalar sus defectos inevitables. Tomó el primer sorbo pequeño. Sus ojos se cerraron involuntariamente. Era absolutamente perfecto. Mejor que cualquier chai que había probado en toda su vida, incluyendo aquel restaurante de 5 estrellas especializado en cocina india que había visitado durante viaje a Londres. Especiado pero no abrumador. Dulce pero perfectamente balanceado. Cremoso. Rico. Con capas de sabor que se desarrollaban en el paladar. Abrió los ojos lentamente y miró a Isabella con expresión completamente nueva. Sorpresa genuina mezclada con algo que se parecía peligrosamente a respeto. Preguntó dónde había aprendido a hacer eso con voz que había perdido toda su frialdad habitual. Isabella sintió el nudo familiar de dolor formarse en su garganta. La respuesta requería mencionar a Marcus, y hablar de él siempre dolía como herida fresca. Dijo suavemente que alguien muy especial le había enseñado. Tristeza real llenó su voz de una forma que no pudo controlar completamente. Dante vio esa tristeza cruda. Y algo en él se suavizó de forma que no había experimentado en 5 años de corazón congelado. Preguntó gentilmente si era alguien que había perdido. Isabella solo pudo asentir con la cabeza, no confiando en su voz para no quebrarse completamente. Dante tomó otro sorbo del chai perfecto. Pensativo. Procesando. Después de un momento largo y cargado de significado, dijo algo que Isabella nunca había esperado escuchar de él. Lo sentía mucho. Sentía su pérdida sinceramente. Fueron las primeras palabras genuinamente amables que le había dirigido en 3 semanas completas. Isabella lo miró con sorpresa absoluta pintada en su rostro. Le agradeció con voz apenas audible. Se miraron por un momento que se extendió más de lo profesionalmente apropiado. Realmente se miraron. No como jefe autoritario y empleada rebelde. No como enemigos en guerra silenciosa. Como 2 seres humanos que habían sufrido. Que habían perdido. Que entendían el dolor que vivían los ojos del otro. Pero entonces Dante sacudió la cabeza bruscamente como despertando de trance peligroso. Rompió el contacto visual deliberadamente. Le dijo con voz que intentaba recuperar frialdad profesional que eso era todo. Que podía retirarse. Isabella murmuró buenas noches, señor Romano. Dante respondió buenas noches, Isabella. Fue la primera vez que usó su nombre sin ningún veneno, sin ningún desdén, sin ninguna crueldad. Solo su nombre, pronunciado con algo que sonaba peligrosamente como calidez. Isabella salió de la suite con corazón latiendo de forma que no entendía completamente. Y en ese momento cargado de significado que ninguno de los dos reconocía conscientemente todavía, la guerra había terminado definitivamente. Y algo infinitamente más peligroso, más vulnerable, más aterrador había comenzado a crecer entre ellos como planta que encuentra grieta en concreto y se niega a dejar de crecer. 2 días después del incidente del chai perfecto, a las 2 de la madrugada cuando el hotel dormía en silencio casi completo, Isabella estaba haciendo turno nocturno extra para ganar dinero adicional que técnicamente no necesitaba pero que mantenía su disfraz creíble. La alarma de emergencia de la suite presidencial explotó en su radio con sonido estridente que heló su sangre instantáneamente. Su corazón literalmente se detuvo por un segundo. Corrió hacia las escaleras rechazando esperar el elevador que era demasiado lento para una emergencia real.
Subió escalones de 2 en 2 mientras su radio gritaba códigos médicos que apenas entendía. Llegó a la suite sin aliento. La puerta estaba entreabierta de forma que indicaba que algo estaba terriblemente mal. Llamó a Dante con voz que intentaba sonar calmada y fallaba completamente. Silencio absoluto, le respondió. Entró con cautela creciente. Revisó la sala. Vacía. El dormitorio. Vacío. Y entonces lo encontró en el baño de mármol italiano. Dante estaba tirado en el piso frío. Inconsciente. Pálido de forma que parecía casi cadavérico. Sudando profusamente a pesar de que el aire acondicionado mantenía la temperatura perfectamente fresca. Isabella cayó de rodillas junto al consonido que haría moretones pero que no sintió para nada. Las palabras no salieron de su boca como mantre desesperado. Buscó pulso en su cuello con dedos que temblaban violentamente. Lo encontró. Débil pero definitivamente presente. Respiración superficial pero constante. Su entrenamiento médico básico que había tomado obsesivamente después de que Marcus muriera, jurando nunca estar completamente indefensa ante emergencia médica otra vez, se activó automáticamente. No era ataque cardíaco. Los síntomas eran diferentes. Era ataque de pánico severo combinado con posible deshidratación y agotamiento extremo. Isabella volteó a Dante cuidadosamente en posición de recuperación lateral. Aflojó su camisa cara con dedos que finalmente empezaban a dejar de temblar. Comenzó a presionar puntos de presión específicos en sus muñecas y cuello que podían ayudar a regular sistema nervioso desregulado. Murmuró palabras tranquilizadoras aunque él estaba inconsciente y no podía escucharla. Le dijo que estaba bien. Que estaba seguro. Que debía respirar. Que todo estaría bien. Dante comenzó a volver en sí lentamente después de lo que parecieron horas pero fueron solo 5 minutos. Desorientado. Confundido. Vulnerable de una forma que jamás había permitido que ningún ser humano presenciara. Preguntó qué había pasado con voz ronca que apenas funcionaba. Isabella le dijo suavemente que había sido ataque de pánico. Severo. Que ya había llamado al médico del hotel y venía en camino. Que iba a estar completamente bien. Dante intentó sentarse inmediatamente, su instinto de controlar cada situación venciendo el sentido común. Isabella lo detuvo con manos firmes pero gentiles en sus hombros. Le dijo que se quedara quieto. Que necesitaba recuperarse apropiadamente antes de moverse. Dante protestó débilmente que no necesitaba su ayuda con orgullo lastimado más que su cuerpo. Pero su voz no tenía ninguna fuerza real detrás de las palabras. Isabella respondió con calma absoluta que bueno, pues tenía su ayuda de todos modos y que tendría que aceptarlo. Dante la miró entonces. Realmente él la miró con ojos que habían perdido todas sus defensas usuales. Y en esos ojos Isabella vio algo que nunca había visto antes en el hombre más arrogante que conocía. Vio miedo crudo y sin filtrar. Preguntó con voz quebrada por qué lo estaba ayudando. ¿Por qué no simplemente lo dejaba ahí después de cómo había sido tan horrible con ella durante semanas? Isabella tomó su mano sin pensar siquiera en el gesto. Puro instinto humano de consolar dolor ajeno. Le dijo algo que venía del lugar más profundo de su alma. Que reconocía dolor cuando lo veía reflejado en otra persona. Que él estaba sufriendo de formas que ella no entendía completamente. Pero que lo veía claramente. Hizo una pausa eligiendo sus siguientes palabras con cuidado extremo. Le dijo que todos merecían bondad. Especialmente cuando no la habían ganado. Especialmente cuando más la necesitaban. Algo en Dante se quebró completamente con esas palabras. Esa pared gigantesca que había construido meticulosamente durante 5 años de dolor y traición. Esa armadura que había usado como escudo contra cualquier vulnerabilidad. Se quebró en pedazos. Y empezó a llorar. No fueron lágrimas silenciosas y dignas. Fueron sollozos profundos que venían del lugar que había estado enterrado durante tanto tiempo que dolía físicamente liberarlos. Años de dolor acumulado saliendo todo de una vez como represa finalmente rompiéndose. E Isabella, sin pensarlo ni un segundo, sin calcular consecuencias, lo abrazó. Lo sostuvo mientras lloraba como nadie lo había sostenido en años incalculables.
Pasó sus dedos por su cabello en gestos tranquilizadores. Murmuró palabras sin sentido que significaban todo. Dante sollozaba contra su hombro diciendo cosas que probablemente no recordaría mañana con claridad. Que no podía más. Que estaba tan insoportablemente cansado de estar completamente solo. Tan cansado de no confiar en nadie. Tan cansado de pretender que su corazón congelado no dolía cada segundo de cada día. Isabella susurró que lo sabía. Que ella también sabía exactamente cómo se sentía eso. Permanecieron así entrelazados en el piso de mármol frío hasta que llegó el médico del hotel con maletín de emergencia. El doctor revisó a Dante exhaustivamente y confirmó que estaba físicamente bien. Solo exhausto de forma peligrosa y sufriendo de estrés crónico severo que había culminado en ataque de pánico masivo. Necesitaba descanso real, posiblemente terapia, definitivamente mejor manejo del estrés. Cuando el médico terminó su evaluación y empezó a prepararse para irse, Dante pidió algo que sorprendió absolutamente a todos en la habitación incluyéndose a sí mismo. Le preguntó a Isabella con voz pequeña que no sonaba nada como el jefe autoritario usual si podría quedarse con él. Solo hasta que se durmiera. Solo para no estar completamente solo en ese momento vulnerable. Isabella miró al médico quien asintió discretamente que sería probablemente beneficioso para el paciente no estar solo inmediatamente después de episodio tan severo. Le dijo a Dante con suavidad absoluta que por supuesto que se quedaría. Y esa noche, Isabella se sentó en la butaca de cuero junto a la cama gigante de Dante. Y él habló. Por primera vez en 5 años completos, realmente habló sin filtros ni defensas. Le contó sobre Valeria con todos los detalles dolorosos. La traición que había descubierto por accidente. El robo sistemático de millones de dólares durante años. El divorcio público que había sido circus mediático humillante. Cómo había perdido completamente su fe en humanidad básica. Le dijo que había pensado que si nunca volvía a confiar en nadie, nunca volvería a ser lastimado de esa forma devastadora. Pero que solo se había lastimado de forma diferente. Se había vuelto en monstruo. Había perdido su propia humanidad en el proceso de proteger su corazón. Isabella le dijo con firmeza absoluta que no era monstruo. Que era humano profundamente herido. Y que había diferencia crucial entre esas dos cosas. Dante volteó su cabeza en la almohada para mirarla directamente preguntándole cómo podía ser tan bondadosa con él después de todo. Isabella sonrió con tristeza que venía de sus propias heridas sin sanar. Le confesó que ella también había perdido a alguien. Alguien que había sido su mundo completo y absoluto. Y cuando esa persona murió, ella también había construido muros protectores alrededor de su corazón destrozado. Solo que sus muros eran diferentes a los de Dante. Se había escondido detrás de otras cosas. Otras identidades. Otras versiones de sí misma. Fue lo más cerca que Isabella había llegado de confesar su verdad real. Dante alcanzó su mano desde la cama. Murmuró que eran desastres ambos, ¿verdad? Isabella se rió suavemente concordando. Los desastres más solitarios del mundo entero. Dante murmuró mientras el sueño finalmente lo reclamaba que tal vez los desastres podían ayudarse mutuamente a sanarse. Isabella concordó susurrando que tal vez sí podían. Y cuando Dante finalmente se durmió con su mano todavía sosteniendo la de Isabella como si fuera ancla manteniéndolo conectado a tierra, Isabella se permitió llorar silenciosamente. Porque se estaba enamorando. Profunda, irrevocable, peligrosamente enamorando. Del hombre menos apropiado del mundo. Del hombre que eventualmente descubriría su mentira masiva. Del hombre que la odiaría por esa traición de confianza. Pero en ese momento, mirándolo dormir finalmente en paz después de años de insomnio torturado, Isabella supo que ya era demasiado tarde para proteger su corazón. Ya estaba completamente perdido.